Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a platicar sobre la configuración de los repositorios de evidencias que vamos a utilizar a lo largo de nuestra materia de investigación aplicada a la ingeniería. Platicábamos en una sesión de introducción el, el desarrollo, los pasos que vamos a llevar para el desarrollo de nuestro proyecto integrador de la materia de investigación aplicada. Hablábamos que lo vamos a dividir en dos etapas. Uno que es la validación de problemas, solución de comunidad, es decir, la detección de esa área de oportunidad. Y después, una vez que tengamos el producto mínimo viable o prototipo validado, entraremos a una siguiente etapa que llamamos la validación de prototipo de base tecnológica. Para llevar o para poder ejecutar el método científico de esas dos etapas, una de las características es que tengamos las evidencias para que posteriormente el mismo proceso que nosotros llevamos, alguien más pueda volverlo a ejecutar y obtenga los mismos resultados. De igual manera, si algún par, algún colega quiere revisar las evidencias para validar y confirmar el resultado que ustedes presentan, en mi caso yo seré uno de ellos, pues bueno, tengamos esas evidencias respaldadas para poderlas retomar en una revisión posterior. Entonces, lo que voy a platicarles ahorita es cómo vamos a configurar esos repositorios en los que vamos a ir colectando todas esas evidencias. Recuerden que los repositorios no son el proyecto integrador, sino son los elementos que sostienen el proyecto integrador. El proyecto integrador es otro documento final que vamos a ir construyendo a lo largo de la materia que se va a ir sosteniendo o evidenciando con estos repositorios. Entonces, lo que vamos a crear, vamos a usar una herramienta de nuestro Blackboard que se llama portafolios. Dentro de portafolios van a crear dos portafolios, uno que van a titular validación de problema solución, dos puntos, y lo vamos a etiquetar como repositorio de evidencias del equipo 1, 2, 3, 4. Y posteriormente vamos a generar otro portafolio que le vamos a titular validación de prototipo de base tecnológica. También es un repositorio de evidencias del equipo en cuestión. Entonces tendríamos dos portafolios. ¿Cómo vamos a configurar esos portafolios? El primer portafolio que vamos a configurar es el de la primera etapa, en la validación de problema-solución de comunidad. Vamos a editarlo. El objetivo es que tengan algo similar a esto. Y yo puedo entrar a su portafolio. En primer lugar tendríamos la bitácora de ese portafolio. Es día con día o cada que tengan un trabajo de campo o un experimento, es importante ir recabando los avances en una bitácora para ir documentando los acuerdos, los problemas, los obstáculos que se enfrentaron y que nos sirve también como un historial para recordar cuáles fueron los seguimientos que acordamos en nuestras reuniones de trabajo. Entonces, por ejemplo, yo aquí tendría la última inserción que hayan hecho a su bitácora debe ser la fecha más reciente, de manera que debe de irse desplazando, de manera que quede al final la fecha más antigua. Un ejemplo de una bitácora, por ejemplo, está de aquí. El título de la minuta, por ejemplo, puede ser minuta del día 20 de enero. Describir qué pasó durante ese día, que puede ser quiénes estuvieron participando, qué colaboraron, qué aportaron y generar esa estructura. ¿Qué se logró?
cuáles son los obstáculos que detectaron en el proceso y qué es lo que sigue. Esos 3 elementos siempre deben de conservarse en las minutas. Y alguna foto o adjuntos que ustedes consideren relevante para la evidencia de la bitácora. Posteriormente vamos a tener todos los trabajos de campo que se van a ir realizando de manera secuencial. Para cada trabajo de campo, el primero, el segundo, el tercero, y le van a agregar la etiqueta de la etapa que estamos validando. Recuerden en nuestra sesión que platicábamos sobre la metodología de validación de problema-solución, tenemos la etapa de cliente-problema, la etapa de valor agregado, la etapa de solución y la etapa del producto mínimo viable. Entonces, las etiquetas que deben de agregar a cada trabajo de campo deberá corresponder a la etapa en la que están validando. De manera que yo pueda ingresar al trabajo de campo en cuestión y pueda revisar estos elementos que necesitamos contar para poder asegurar que estamos aplicando el método científico, que es la consigna o diseño del experimento. En este caso estamos en la etapa de trabajo de campo, no va a haber como tal un experimento, al menos no en la parte de cliente-problema. Audios, fotos, videos, análisis de resultados y aprendizajes. Todos los trabajos de campo tienen la misma estructura. Y habrá tantos trabajos de campo como tantas consignas existan. Es decir, si ustedes tienen una consigna que es validar la hipótesis de si las mujeres mayores de 30 años quisieran tener acceso a la educación, pero no pueden porque la mayoría tienen hijos, validar eso, esa hipótesis, es un trabajo de campo. Y si en el día o durante varios días fueron a validar la misma hipótesis, todas esas salidas forman parte de del mismo trabajo de campo. Entonces, un trabajo de campo no es cada que salen ustedes a hacer la validación o la entrevista, sino para cada consigna existe un trabajo de campo asociado y múltiples salidas. ¿Cómo construyo la bitácora? Bueno, el portafolio está formado de páginas y de secciones. Estas que están aquí son páginas y cada página será o la bitácora o el inicio de algún trabajo de campo. Entonces yo puedo agregar aquí, suponiendo que es otro trabajo de campo, vamos en el trabajo de campo número 4. Entonces ese sería el trabajo de campo 5, guión, trabajo de campo. Ya tenemos, por ejemplo, trabajo de campo de cliente problema, valor agregado, podría seguir solución. Bien, guardo la configuración y agrego una nueva sección. Las secciones las vamos a configurar como alguno de estos elementos de evidencia de mi trabajo de campo. El primero será consigna diseño experimental. Voy a copiar, doble clic y copio el texto. Me voy a mi sección 1. Me voy a la sección 1 y ahí pego el primer texto. Agrego otra. Voy a agregar ahorita todas las secciones de mi trabajo de campo. Sería audios. Siempre deben de conservar la misma secuencia. Luego fotos. La misma redacción, usando tanto el punto, el guión, porque esto facilita la revisión de las evidencias. Videos.
Voy a copiar este texto y lo voy a agregar a la sección, a la página 5. Y me falta la sección F. Voy a la página 5 y la agrego. Y listo. Y así para cada uno de los trabajos de campo que yo vaya construyendo, aquí puedo previsualizar cómo va mi trabajo de campo. Si observan, el primero que aparece siempre es nuestra bitácora. Posteriormente empiezan los trabajos de campo. Aquí más bien íbamos en el trabajo de campo 4. Aquí debería haber sido el número 4. Y no es solución. Debe ser el acrónimo. Voy a modificarlo. Aquí es solución. Y sería el número 4. Lo previsualizo. Y aquí están mis trabajos de campo que llevo hasta el momento. Pudiera ocurrir que nos demos cuenta en solución que el valor agregado, que esa solución no es la correcta. Podríamos meter otra solución y darnos cuenta quizá en el trabajo de campo que ya no tenemos el recurso para construir quizá alguna solución que pueda dar o que pueda comprar el cliente problema. Entonces vamos a tener que cambiar quizá de cliente problema o de valor agregado. Pues dependiendo de la iteración, o más bien del pivoteo, eso se llama pivoteo, es como en el básquet, ¿no? Yo decido validar otro valor agregado, que es aquí me aparecerá en el 5, trabajo de campo, valor agregado, porque pivoteé, regresé a una etapa anterior. Y puedo llegar a pivotear hasta el inicio, ¿no? Cliente problema y iniciamos otra vez. Bien. El otro portafolio es igual prácticamente. La diferencia son nada más los títulos de inicio del portafolio. Si se fijan es lo mismo, es mi bitácora. En este caso, como ya estamos en la parte de desarrollo tecnológico, les llamamos experimentos en lugar de trabajo de campo. ¿Okay? Entro yo al trabajo de campo o al experimento y en lugar de poner la etapa que teníamos en la validación de problema-solución, vamos a poner qué funcionalidad del prototipo queremos validar o experimentar. Vamos a ir en espiral creciendo las funcionalidades que queremos agregar al prototipo. Por ejemplo, eso es un prototipo que tiene alguna funcionalidad de detección facial. Ya que validamos eso, quizá pasamos a una siguiente etapa, que es la identificación con base de datos, y así vamos construyendo. Bien. Es importante que sumemos las evidencias necesarias para poder mantener validada nuestro proceso de aplicación del método científico de nuestro proyecto. Estas validaciones, estas evidencias van a poder, pueden agregar, por ejemplo, esta barra de dirección, copiar esta dirección y pegarla o asociarla a su documento de proyecto integrado, si quieren hacer referencia a esta evidencia. Pues bueno, es la idea de la construcción de sus portafolios y es como vamos a configurar nuestro repositorio. Muchas gracias.